En el año 480 a.C., un choque de civilizaciones estalló entre el vasto imperio persa y las ciudades-estado independientes de Grecia. Este conflicto, conocido como la Segunda Guerra Médica, se convertiría en un momento decisivo en la historia occidental. El imperio persa, bajo el reinado de Jerjes I, era una fuerza colosal. Se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo y comandaba un ejército de un tamaño sin precedentes. Jerjes, impulsado por la ambición y la sed de venganza por la derrota de su padre Darío en Maratón una década antes, buscaba aplastar la resistencia griega y añadir sus tierras a su imperio en constante expansión. Los griegos, ferozmente independientes y protectores de sus ideales democráticos, veían la invasión persa como una amenaza a su propia existencia. Esta amenaza existencial trascendió sus disputas internas y rivalidades, uniéndolos en una causa común. La Liga Helénica, formada por una alianza de ciudades-estado griegas lideradas por Atenas y Esparta, se preparó para enfrentar el ataque persa. Lo que siguió no fue solo una batalla por territorio, sino una batalla por el alma de dos civilizaciones. Fue un conflicto que enfrentaría el poderío persa contra el coraje griego, el despotismo oriental contra la libertad occidental, y en última instancia, daría forma al curso de la civilización occidental. El ejército persa que Jerjes I condujo a Grecia fue un espectáculo tanto de asombro como de terror. Era una fuerza vasta y multicultural proveniente de todos los rincones del imperio persa. Heródoto, el antiguo historiador griego, afirmó que contaba con más de 2 millones de hombres, aunque las estimaciones modernas lo sitúan en una cifra más realista de varios cientos de miles. La infantería persa estaba compuesta por una variedad diversa de soldados, cada uno con su estilo de lucha y equipo únicos. Los inmortales, la guardia de élite de Jerjes, eran famosos por su disciplina y lealtad inquebrantable. Ataviados con una armadura de escamas distintiva, llevaban lanzas, escudos de mimbre y espadas cortas. La caballería persa, proveniente de las vastas estepas del imperio, era una fuerza formidable conocida por su velocidad y maniobrabilidad. Armados con arcos, jabalinas y cimitarras, eran expertos en hostigar a las formaciones enemigas y explotar las brechas. Sin embargo, la verdadera fuerza del ejército persa no residía solo en su número, sino también en su destreza logística. Los ingenieros de Jerjes tendieron un puente sobre el Helesponto, una hazaña que antes se consideraba imposible, para permitir que su enorme ejército cruzara a Europa. Cavaron canales, construyeron caminos y establecieron depósitos de suministros, asegurando un flujo constante de provisiones para sus tropas. La máquina de guerra persa, con su tamaño descomunal, sofisticación logística y fuerza de combate diversa, parecía imparable. Era un gigante a punto de aplastar a los ejércitos griegos, comparativamente más pequeños y menos equipados. Ante la inminente invasión persa, las ciudades-estado griegas se encontraron unidas por una amenaza común. Sin embargo, su alianza era frágil, plagada de divisiones internas y antiguas rivalidades. Esparta, con su legendaria cultura guerrera y su disciplinado ejército de hoplitas, era la potencia militar indiscutible de Grecia. Los espartanos, famosos por su valentía y autosacrificio, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para defender su patria. Atenas, por otro lado, era una potencia naval en ascenso con un imperio en crecimiento. Su fuerza residía en su flota de trirremes, elegantes barcos de guerra impulsados por filas de remeros. Los atenienses, conocidos por su pensamiento estratégico y sus tácticas innovadoras, favorecían un enfoque más cauteloso ante la amenaza persa. A pesar de sus diferencias, los griegos reconocieron la necesidad de unidad frente a una adversidad abrumadora. Enviaron emisarios a varias ciudades-estado, pidiendo su apoyo y forjando una frágil alianza. La Liga Helénica, como se conoció a esta alianza, fue un testimonio de la identidad cultural compartida de los griegos y su determinación de resistir la dominación persa. Sin embargo, aún estaba por verse si esta frágil unidad podría resistir todo el poder de la máquina de guerra persa. A medida que el ejército persa avanzaba hacia el sur, los griegos se enfrentaron a un dilema estratégico. ¿Cómo podían esperar derrotar a un enemigo que los superaba en número muchas veces? La respuesta radicaba en elegir el campo de batalla adecuado, uno que anulara la ventaja persa en número y les diera a los griegos una oportunidad de luchar. El paso de las Termópilas, que significa puertas calientes en griego, fue elegido por su importancia estratégica. Este estrecho paso costero, flanqueado por escarpadas montañas por un lado y el mar Egeo por el otro,
ofrecía un cuello de botella natural. Los persas se verían obligados a canalizar su enorme ejército a través del paso, anulando su superioridad numérica. Los griegos, bajo el liderazgo del rey espartano Leónidas, enviaron una fuerza de aproximadamente 7000 hoplitas para defender el paso. Entre ellos se encontraban 300 espartanos, los guerreros de élite del mundo griego, que estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. Las Termópilas, con su terreno estrecho y sus defensas naturales, ofrecían a los griegos un rayo de esperanza contra el aparentemente invencible ejército persa. Fue aquí, en las puertas calientes, donde se decidiría el destino de Grecia. Durante 2 días, los griegos mantuvieron el paso en las Termópilas, repeliendo oleada tras oleada de ataques persas. Los espartanos, disciplinados e intrépidos, lucharon con una ferocidad inigualable. Sus lanzas y escudos eran un borrón de movimiento. Los persas, a pesar de su superioridad numérica, fueron incapaces de romper las defensas griegas. El estrecho terreno del paso neutralizó su ventaja numérica, obligándolos a atacar de forma fragmentada. Los hoplitas griegos, protegidos por sus armaduras y escudos, infligieron numerosas bajas a los atacantes. Los relatos de la batalla describen actos de extraordinario coraje y sacrificio. Los espartanos, fieles a su código de honor, lucharon con inquebrantable determinación, incluso cuando estaban heridos o se enfrentaban a una adversidad abrumadora. Su disciplina y ferocidad infundieron miedo en los corazones de los soldados persas. A pesar de los implacables ataques, los griegos se mantuvieron firmes. Su moral se vio impulsada por sus éxitos iniciales. Los defensores de las Termópilas, a través de su valentía y perspicacia táctica, habían desafiado las probabilidades y habían asestado un golpe al aura de invencibilidad que rodeaba al ejército persa. La traición. Un camino a través de la montaña. Mientras la batalla se libraba, un pastor local llamado Efialtes se acercó al campamento persa. Impulsado por la codicia, o quizás por el miedo, reveló a Jerjes la existencia de un sendero de cabras que rodeaba el paso de las Termópilas. Jerjes, aprovechando esta oportunidad, envió una fuerza de sus inmortales de élite bajo el mando de Hidarnes para que tomaran el sendero y atacaran a los griegos por la retaguardia. Los inmortales, guiados por Efialtes, marcharon durante toda la noche, sus movimientos ocultos por la oscuridad y la espesa maleza. Mientras tanto, en el paso, Leónidas recibió noticias de la maniobra de flanqueo persa. Al darse cuenta de que su posición era ahora insostenible, tomó una decisión fatídica. Permanecería en las Termópilas con sus 300 espartanos y un pequeño contingente de voluntarios de Tespias y Tebas para contener el avance persa y dar tiempo a que el resto del ejército griego se retirara. Fue una decisión nacida tanto de la necesidad estratégica como de un coraje inquebrantable. Leónidas sabía que su sacrificio sería en vano si el resto del ejército griego era atrapado y aniquilado en las Termópilas. Eligió quedarse, enfrentarse a una muerte segura, para que otros pudieran vivir y continuar la lucha por la libertad de Grecia. La batalla final, el sacrificio de un rey. Al amanecer del tercer día de batalla, Leónidas y sus hombres restantes se prepararon para su última resistencia. Sabían que se enfrentaban a una muerte segura, pero estaban decididos a vender cara su vida. El ejército persa, habiendo flanqueado la posición griega, descendió sobre ellos tanto por el frente como por la retaguardia. Los espartanos, superados en número y rodeados, lucharon con la furia de leones acorralados. Leónidas, su espada corta espartana brillando a la luz del sol, lideró a sus hombres con una valentía inigualable. Luchó como un poseso, derribando a cualquier soldado persa que se atreviera a acercarse a él. La batalla se prolongó durante toda la mañana. El aire cargado con el choque del acero, los gritos de los heridos y el rugido de la batalla. Los espartanos, cuyo número disminuía a cada instante, lucharon con un coraje inquebrantable. Sus cuerpos eran un testimonio de su sacrificio. Finalmente, abrumados por la superioridad numérica, Leónidas y sus espartanos cayeron. El ejército persa, victorioso pero a un precio terrible, había tomado el paso de las Termópilas. El sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos se convirtió en un símbolo de valentía, disciplina y resistencia inquebrantable contra la tiranía. Aunque los persas habían ganado la batalla, habían pagado un alto precio ante las significantes pérdidas que sufrieron.